Buenas noches tengan todos. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Vamos a pasar primero por Chile, porque ya saben ustedes que en esta casa la actualidad manda. La crisis de Chile, primero en dos opiniones radicalmente distintas. Esta es la primera, abro comillas. Si se rasca la imagen de Chile, queda en evidencia una enorme injusticia social, cultural, económica y política, cierro comillas. Lo dice el analista político Cristóbal Velorio, doctor en filosofía política del University College de Londres. Segunda opinión, abro comillas. Esto no es un estallido social, como algunos se empeñan en decir, sino el accionar de distintos grupos con fines muy diversos. Lo dice Mauricio Rojas, exministro de Culturas del gobierno de Piñera y profesor de la Universidad de Lund. Dos opiniones sobre la crisis. Robert Fung es profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es doctor y magíster en Ciencias Políticas por la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres. Profesor Fung, bienvenido a CNN. Buenas noches para usted. Hola, buenas noches. La primera pregunta es, ¿esta es la rebelión de la clase media o la rebelión de los hambrientos, como dicen algunos hasta ahora? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo más como una revolución de la clase media. Las demandas son demandas, sí, son demandas materiales, pero también son demandas que apuntan hacia la creación o que exigen la creación de un Estado social del tipo que existe en Europa o en el norte en general. Yo creo que eso es lo que se pide. Aquí no se está pidiendo pan, se está pidiendo política social y se está pidiendo otro trato. Se está pidiendo otro trato por parte de las autoridades políticas y por parte de la sociedad en general. Hay una desigualdad económica, por cierto, pero hay una tremenda desigualdad en términos de trato. Entonces, cuando vemos que uno de los slogans que han aparecido es la palabra dignidad, yo creo que eso resume muy bien lo que se está demandando. Profesor, la gente hasta ahora se pregunta, en el caso de Chile, que en términos macroeconómicos tiene una economía que le da envidia al resto de América Latina, donde parecía que no pasaba nada, incluso se habla del modelo de desarrollo chileno, del oasis chileno. Todavía hasta ahora hay gente que dice, ¿pero por qué explotó Chile? O sea, en términos concretos es por una situación de inequidad. Sí, yo creo que en parte tiene que ver porque ese éxito no le llegó a todos y en parte tiene que ver porque ese éxito sí le llegó a una cantidad bastante grande de personas y de familias, pero llegó a un costo muy alto y ese costo, entre otras cosas, es la deuda. Entonces Chile tiene un modelo que le ha entregado muchos beneficios y mucho acceso, incluso movilidad social, a una gran cantidad de gente durante los últimos 30 años. El mejor ejemplo es la educación superior, que hoy día tiene probablemente 1,5 millones de estudiantes en el sistema de educación superior. Pero ¿cuál es el costo de eso? Es endeudarse. Muchos chilenos y chilenas son dueños de casa. ¿Cuál es el costo de eso? Endeudarse. Pero no solamente eso, porque en Estados Unidos también la gente se endeuda para comprar una casa. Pero aquí la gente se endeuda y pagan cuotas para ir al supermercado, para comprar gasolina, para comprar ropa en una multitienda. Entonces, al final, todo termina siendo sí, acceso a muchas cosas y a muchos beneficios, pero se sienten agobiados y muy inseguros, porque el costo de o el resultado de esa deuda es una tremenda inseguridad al momento de quedar enfermo, quedar desempleado,
o cualquier otro problema que pueda presentar la vida y de repente todo se viene para abajo. Profesor Fung, me gustaría deslizar un dato a tenor con lo que usted está diciendo y que calza perfectamente lo que usted está diciendo. Un estudio de la Universidad Diego Portales sostiene que de un total de 56 países del mundo, Chile es el 9º país más caro. Si así fuere, realmente estamos ante una situación tremenda. Pero antes de seguir hablando en términos económicos o macroeconómicos, quiero bajar a la realidad más inmediata. Por favor, ¿qué sabe usted hasta ahora de las denuncias de presunto abuso policial, de presunto exceso de la fuerza por parte de los carabineros? Algunas de las imágenes que se han emitido por esta casa, por CNN en español, durante todo el día de cobertura, dejan mucho que desear de la gestión de los carabineros en esta crisis, al menos hoy, en el 6º día. No estoy juzgando otros días. Lo que yo vi en nuestra pantalla me recordó los peores días de la dictadura nefasta de Augusto Pinochet. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, me cuesta mucho comentar sobre casos específicos, no tengo esa información y sería irresponsable comentar. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. El tamaño de esta protesta, que es ya una protesta nacional, con distintas aristas, con, por un lado, manifestaciones pacíficas de cientos de miles, hoy día yo creo que cientos de miles de personas en el centro de Santiago, pacíficas y alegres. Por el otro lado, vemos imágenes de saqueo en supermercados y tiendas pequeñas y almacenes de barrio en todo el país. Las fuerzas policiales, los carabineros de Chile no son capaces de lidiar, no han sido capaces de lidiar con eso porque simplemente vino muy rápido, muy inesperado y están superados. Eso no es una defensa, lo que voy es que a partir de eso después se llama además a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer trabajo policial. Entonces la estructura de la forma en que se dio, por un lado el conflicto y la protesta, y por el otro lado la reacción, es casi una receta para que ocurran errores o más bien incluso en algunos casos abusos si se encuentra que eso sea el caso. Ahora, la gran diferencia con los tiempos del régimen del general Pinochet es que estamos en democracia y que es de esperar que los militares que han cometido estos abusos o los carabineros que han cometido estos abusos sean investigados y juzgados por los tribunales. Y eso, si logramos hacer eso, vamos a dar una prueba de que, por lo menos por ese lado, nuestras instituciones siguen funcionando. Finalmente, profesor, ¿qué le responde usted a las personas que arguyen a esta hora que parte del origen de la crisis está en lo que ellos llaman la falta de empatía del gobierno de Sebastián Piñera con los problemas más acuciantes de los chilenos a pie de calle? ¿Qué usted responde a eso? Creo que no cabe duda que la reacción del gobierno ha sido poco feliz, ha sido tardía, ha sido desorganizada en términos comunicacionales y en términos políticos, pero no solamente desde el viernes, sino que desde mucho antes. Si uno observa los comentarios o escucha los comentarios de distintos ministros y ministras, en distintos casos con unas ironías y unos chistes, todas esas cosas que en ese momento parecían tal vez chistosas, hoy día mirándolo hacia atrás eran pequeñas heridas y se iban sumando, o tal vez pequeñas cantidades de sal que se iban agregando a las heridas que ya sentía la gente. Y desde el estallido de las manifestaciones, yo creo que el gobierno ha demostrado poca destreza para ir avanzando hacia una solución política. Anoche fue un comienzo con los anuncios del presidente, pero falta más de eso. Profesor Fung, muchísimas gracias. En todo caso, que la buena suerte acompañe a los chilenos, acompañe al gobierno, acompañe a la oposición, a todos los actores políticos, a ver si se encuentra una salida a esta crisis terrible. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. ¿En qué cree nuestro cerebro? ¿Por qué en todas las religiones son comunes los conceptos abstractos? ¿La religión es una construcción cultural o es parte de la evolución del cerebro, de la evolución del hombre?
Otra pregunta, ¿hasta qué punto es cierto que la idea de Dios alteró al cerebro y a los que estudian el cerebro? ¿Ser religioso nos ayuda a vivir mejor? A ver, ¿qué respondería usted a esas preguntas? No hay que responder a todos, que esto no es un examen, es un programa de televisión, pero bueno, ¿qué responderían dos médicos, un reverendo cristiano y un periodista acucioso? Es lo que viene ahora. Mesa de análisis en CNN Miami. Saludo a la doctora Marisa Zaret, colaboradora para asuntos médicos de CNN en español, presente en esta casa el programa semanal de salud y bienestar, Vive la Salud. Es también la directora clínica de la División de Psicología del Nicklaus Children's Hospital. Previamente se le conocía como el Miami Children's Hospital, uno de los hospitales infantiles más importantes de Estados Unidos, y es miembro de la Facultad Médica del mismo hospital. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Encantada. Muy elegante, gracias. Gracias. Muchas gracias por venir así y engalanar la mesa. En CNN de Washington, saludo al doctor Elmer Huerta, experto en oncología y salud pública. Fue el primero y único hispano que ha presidido hasta el momento la Sociedad Americana contra el Cáncer y es colaborador de CNN en español. ¿Cómo está usted, doctor Huerta? Encantado de saludarte. Buenas noches. Está también en la mesa. Gracias, doctor. También en CNN Miami me acompaña el reverendo Pedro Martínez, fundador de la Iglesia Cristiana Amor en Miami. Bienvenido, reverendo. Gracias, Camilo. Y Jorge Dávila, advierto que algunos argumentos a lo mejor le descolocan, pero usted defiéndase como gato boca arriba. Gracias por darme esa libertad. Por favor, que este es un canal libre. Y Jorge Dávila Miguel, colaborador de CNN en español, escritor y columnista del Nuevo Herald, diario del sur de la Florida. Bienvenido. Gracias. El primero que va a saltar al ruedo, por decisión unánime que lo hemos decidido ahora mismo, será el doctor Huerta. Doctor Huerta, pregunto, ¿cuál es la relación entre el cerebro y la fe, si existiera? O mejor, ¿cómo impacta, cómo afecta en nuestro cerebro las diversas expresiones de religiosidad, de la índole que sean? Popular, trascendentales, de la índole que sean. Pues mira, Camilo, esa pregunta es interesantísima porque permite revisar lo que es la historia de la imagen en el cerebro. Hasta hace 50 años, Camilo, no habían imágenes que se podían tomar del cerebro excepto una simple radiografía del cráneo en la que los médicos tratábamos de adivinar qué había dentro del cráneo. En los años 60, 70 aparecen las primeras imágenes que se llaman tomografías axiales computarizadas en las que ya increíblemente, Camilo, se podían ver tumores, derrames cerebrales en el cerebro. En los años 80, 90 aparecieron ya las famosas resonancias magnéticas nucleares que nos dan una imagen muy perfecta de lo que es el cerebro. Y en los años 2000, Camilo, y esta ya es respuesta a tu pregunta, aparecen unas imágenes especiales que se llaman resonancias magnéticas nucleares funcionales, en las cuales al sujeto se le coloca en las máquinas, Camilo, y se le hace escuchar una canción, por ejemplo, y ciertas áreas del cerebro empiezan a prenderse y eso se nota en las placas. Y de esa manera hemos empezado a explorar el mundo de las ideas dentro del cerebro y así se ha llegado a explorar, por ejemplo, el efecto que tiene la meditación, que tiene la religión en el cerebro humano. ¿Y qué es lo que se ha visto? Pues se ha visto algo muy parecido, Camilo, a cuando se ha hecho el mismo estudio. ¿Sabes en quiénes? En personas, digamos, en el espectro político diferente, opuesto, liberales y conservadores. Cuando se han hecho preguntas y este tipo de pruebas a estas personas, se han visto que ciertas áreas del cerebro se colorean y nos indican que hay mayor actividad. En la religión hay áreas específicas que se colorean en el cerebro, son las zonas de la amígdala que tienen que ver con lo que es el temor, hay zonas cerebrales del lóbulo frontal que se colorean más, lo cual indica un mayor raciocinio, de tal modo que podemos decir que el cerebro muestra positivamente actividad a las actividades religiosas y a la meditación, pero no sabemos cuál es primero. No sabemos si una persona ha nacido con su cerebro para aceptar la religión o es que ya estando acá nuestro cerebro ha empezado a aceptar la religión, Camilo. Es realmente fascinante que fue el primero, el huevo o la gallina. Ahora, en el minuto 18 van a ver lo que puede creer una persona y lo que puede creer otra persona sobre el mismo tema. El eminente neurocientífico Francisco Mora, es español, es un divulgador popular maravilloso, considera que, y le voy a citar, Dios solo es una idea creada por nuestro cerebro.
Mi pregunta es, tras 3 o 4 millones de años de evolución, Reverendo Martínez, ¿en qué cree usted que cree nuestro cerebro? ¿En qué cree nuestro cerebro? Yo creo que Dios nos ha preparado para realmente entender que Él existe. La mayoría de las personas a través de todas las épocas de la historia son personas religiosas, de cualquier religión, ya sean budista, hinduista, islámico, cristiano, judíos o de las otras religiones que existen. Así que el ser humano ha sido creado por Dios con esa luz, esa posibilidad de entender que existe un creador. Por tanto, no es que el ser humano ha creado a Dios, sino que Dios nos ha creado al ser humano con ese tipo de luz, ese tipo de imaginación, que podemos entender que existe un creador, que más allá de nosotros tiene que existir alguien que ha creado todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor. Estoy tan contento que la ciencia se ha involucrado en esto, porque ahora la ciencia nos ayuda a entender lo que las personas de fe y personas que creemos en Dios hemos creído a través de toda la vida, de que nuestro cerebro es activado por medio de la oración, de la meditación, de los rezos, a entender y poder ayudarnos a nosotros realmente a vivir con mayor esperanza, en momentos de dificultad, porque tenemos una creencia que existe un creador. Entonces, ¿usted cree que con una pregunta tan ordinaria como la mía, ¿en qué cree nuestro cerebro cree en Dios? No, yo no creo que es ordinaria, yo creo que es una buena pregunta. Gracias, reverendo. Es una pregunta, yo creo Me ha hecho usted la noche, ¿eh? La pregunta es si nosotros hemos creado a Dios o Dios nos ha creado a nosotros, ¿no es así? Doctora Sare, ¿en qué cree nuestro cerebro? Nuestro cerebro reacciona a estímulos, reacciona a sensaciones, reacciona a todo nuestro alrededor. El cerebro tiene como un andamiaje que es el básico, que más o menos está medio estático, nunca estático, que son el cerebro antiguo, el primitivo. Pero el cerebro es muy dinámico, Camilo. El cerebro constantemente está creando nuevas avenidas, está creciendo, está reaccionando a todo lo que ocurre a su alrededor. Si yo le pellizco, el cerebro va a reaccionar. Si yo te miro de una forma, si tienes una sensación, el cerebro... Así que el cerebro lo que hace es reaccionar. Se iluminan, como decía el doctor Huerta, ciertas áreas del cerebro. Depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, como decía el doctor Huerta, si estamos en un estado meditativo, en un estado tranquilo, en un estado, ciertas áreas del cerebro como las frontales, que es la que nos facilitan prestar atención y concentrarnos, se ponen en alerta. Y entonces, así que el cerebro nunca deja de trabajar. Estamos durmiendo, por eso es que muchas de las mejores ideas surgen mientras dormimos y al día siguiente nos despertamos y decimos, wow. Bueno, los que no tienen pesadillas. Cuando estoy alterado, encadeno las pesadillas unas tras otras. Esas son malas ideas. Jorge Dávila Miguel no. Una persona tan ecuánime, tan parsimonioso como Dávila Miguel no tiene problema. Claro. ¿O sí? No, yo tengo siempre problemas como siempre. Estamos comparando aquí a la religión con la cafeína o lo estamos comprobando con el alcohol. Todo produce impresión en el cerebro. Pero la pregunta fundamental es ¿qué cree el cerebro? El cerebro no cree en absolutamente nada. El cerebro es un medio interpretativo. La gran diferencia de esto es que los neurólogos, por ejemplo, las personas que son materialistas piensan que la vida se organiza en el cerebro y que todo es una ilusión del cerebro. Pero las personas que creen, o por lo menos los teóricos que creen en otro tipo de filosofía, piensan que la conciencia, que es la que yo creo que se impresiona y que evoluciona a través de la religión, es algo diferente al cerebro. Si tú piensas que el cerebro es tu vida y el cerebro es la conciencia, entonces el cerebro, ¿cómo piensa el cerebro? El doctor Huerta ha dicho que hay una serie de análisis que se encienden unas luces y se apagan, pero ¿cuál es la interpretación de eso? ¿Cómo se produce una emoción estética? ¿Cómo se produce una impresión religiosa? Además, racional. El cerebro es un mecanismo como un auto. Tú puedes coger un auto y manejarlo para ir a una carrera o para ir de viaje o para estrellarte. Yo pienso que hay una diferencia muy importante entre lo que es cerebro, que se le atribuye como la conciencia es como una segregación del cerebro, y las otras personas, los religiosos, que a lo mejor no lo denominan con estas palabras, pero la conciencia es algo independiente del cerebro. Esa es la gran división que hay entre los idealistas y los materialistas. Que el ¿O cerebro, entre los ateos y los agnósticos?
No, porque tú puedes ser un ateo y no dominar todas estas cosas, y tú puedes ser un religioso y no plantearte estos problemas. Pero lo que hay en la base... Bueno, pero si de yo esto- creo en Dios, yo no me hago esos cuestionamientos, ¿eh? Yo creo porque creo, es una cuestión de fe. Bueno, pero- no siempre. No, pero estamos hablando, No siempre. estamos hablando de cerebro, estamos hablando de que si te tomaste cafeína o tomaste, también se produce el cerebro. Si tú eres un fanático político, bueno, la conclusión de eso es que tú vas a ser una mala persona porque vas a ser un fanático. Sí, pero perdón, la cafeína y Dios son dos cosas muy distintas. Por eso te lo estoy diciendo irónicamente, porque me están planteando a Dios como si fuera una cafeína, como si fuera una bebida. ¿Cómo te afecta A ver el si cerebro? podemos llegar a una opinión de consenso, que no es necesario llegar a opinión de consenso, ¿eh? Pero ya hay hay la primera, ¿cómo se Claro. llama? La primera... Es decir, es un problema Desavenencia. Desavenencia. es un problema conceptual. No, te entiendo perfectamente. problema Y, conceptual. reverendo, usted no se ofende, ¿eh? No, para Todo nada, el mundo. al contrario. Por cierto, sus espejuelos están muy bonitos, ¿eh? Que yo le he hecho piropo a todo el mundo. Y los suyos también. Estamos hechos unos diplomáticos. Opinión de consenso, doctor Huerta, reverendo, doctor Azaré y Dávila Miguel. ¿Hasta qué punto es cierto que el cerebro crea y recrea la realidad? Porque si así fuere, entonces vamos a entrar en aguas más profundas, ¿no? Por supuesto. ¿Tú crees eso? ¿Usted cree eso también? Yo creo que el cerebro podemos imaginarnos, podemos visualizar y nos ayuda a entender mejor la realidad. Doctor Huerta, 20 segundos. ¿El cerebro forma parte de esa recreación de la realidad? El cerebro, a través de nuestros sentidos, nos conecta con la realidad y nos hace interpretar una realidad. Y el ejemplo médico que tenemos de esto se llama autismo, en la que el niño a temprana edad deja de conectarse con esa realidad, y eso se llama autismo. Y lo vemos y lo diagnosticamos. El cerebro no es más que un interpretador de la realidad en que nos encontramos. Exactamente. Exactamente. Perfecto. De acuerdo con eso, una persona que se ha creado un medio ateo, totalmente ateo, sin una situación hipotética, una persona que haya nacido en una burbuja, que no tenga ninguna relación con gente que tenga creencia religiosa o algún sentido de del trascendentalismo o de la espiritualidad, esa persona entonces jamás iría a buscar a algún dios o alguna abstracción religiosa, Camilo, doctor. el cerebro tiene la tendencia, el ser humano tiene El ser la humano. tendencia Mejor. a llenar los huecos. Eso es naturaleza humana, a llenar los Para huecos. Para bien o para mal. Vale. Depende de por dónde venga la situación. Pero y de ahí también muchos explican las religiones. No comprendo esto. Entonces voy a llenar este espacio con un Dios, con suerte, con lo que fuese. Exacto. Pero la tendencia del ser humano culturalmente, de la forma que hemos sido criados, en el mundo en que vivimos, tenemos esa tendencia. Por eso yo digo, por ejemplo, vamos a irnos a la parte más sencilla. Cuando yo hablo con las familias, digo, vamos a dejarnos de tabús y de mentiras. Porque si decimos mentira, yo que soy psicóloga de niño, el niño tiene la tendencia, o si no le decimos al niño algo, tiene la tendencia de llenar ese hueco. Y a veces esa historia es peor que la realidad. Exacto, Voy Camilo. a poner Entonces, pausa, reverendo en otras palabras, discúlpame, el cerebro no viene cableado para la religión. Eso es lo que me parece que estamos diciendo. La religión la creamos los seres humanos una vez que nacemos y tratamos de interpretar la realidad. Doctor Huerta, esa es la próxima pregunta del programa. ¿Creemos en los dioses porque necesitamos creer en ellos? Regresamos enseguida. Ya el reverendo Martínez ha pedido pista y ha puesto cara de que no estoy de acuerdo. Y me encanta el cariz que va a tomar el programa en los próximos minutos. Publicidad, estamos de vuelta. ¿En qué creemos cuando decimos que creemos en alguien o en algo? ¿Cuál es la relación entre el cerebro y la fe? ¿La religión es una construcción cultural o parte de la evolución humana? Además, ¿por qué la gente sigue creyendo en Dios? Estamos ofreciendo la opinión de dos médicos, un cura, un periodista y la suya, con el hashtag Camilo Religiones, porque creemos en las religiones. Estamos lleno en el minuto 34 y nos vamos abocando a una pregunta que algunos están haciendo ya en redes sociales con el hashtag Camilo Religiones. ¿Las religiones nos ayudan a vivir mejor? Pero antes, reverendo, ¿nosotros creemos en los dioses porque necesitamos creer en ellos?
Yo creo que creemos en los dioses simplemente porque Dios nos ha creado ese vacío dentro de todo ser humano para que podamos buscarle a Él y entender que Él existe. Al escuchar los colegas que están aquí como parte de este panel, me da la imaginación, o entiendo yo, de que lo que comunican ellos es que nosotros hemos creado a Dios. Es una imaginación, como un talismán que necesitamos para agarrarnos de Él para poder seguir adelante porque tenemos un vacío en nuestra vida. Pero Dios no es real. Es simplemente la imaginación nuestra del ser humano. La realidad es que yo no llegué a Dios, a creer en Dios porque yo me lo imaginé. Es porque yo tuve una experiencia visual de la realidad de lo sobrenatural. Yo era un agnóstico. Yo a la edad de 19 años, yo no creía en Dios, yo era agnóstico. No era ateo, pero era agnóstico. Y a la edad de 19 años, Dios me abrió los ojos junto con un compañero mío de trabajo, donde vimos un ángel con nuestros propios ojos. Y entonces, al ver ese ángel, que fue una experiencia como de 30 segundos, entonces yo entendí y dije, si existen los ángeles, tiene que existir un creador más allá de este ser sobrenatural que yo acabo de ver. ¿Y eso fue reconfortante para usted? No, no fue solamente me cambió la vida, porque me abrió mi mentalidad a entender que existe un mundo sobrenatural, que existe de verdad Dios. Yo no era una persona que creía en Dios, yo era un agnóstico. Así que yo no creé esa realidad, yo la experimenté con mis propios ojos, junto con un compañero de trabajo, donde los dos éramos agnósticos. Y eso cambió nuestra forma de pensar, porque entendimos al ver con nuestros ojos, si esto es real, Dios tiene que existir. Doctor Huerta, yo recuerdo en 2015 que fue una de esas noticias que electrizan, o de esas informaciones que electrizan a la prensa, sobre todo a la prensa popular, a los tabloides, cuando se describió el gen VMAT2. Claro, con ese nombre no se llega ni, no se llega a ningún lado. La prensa popular, tan dadas las etiquetas, enseguida lo llamó el gen de Dios. Salió en todos los lugares en el 2015, yo recuerdo eso. Y ese gen, de acuerdo con ese gen, se supone que estamos predispuestos en mayor o menor medida hacia la espiritualidad de la índole que sea. Si así fuere, doctor Huerta, ¿qué significa eso en términos concretos? ¿Que todos estamos dispuestos a creer en algún Dios o en alguna situación de espiritualidad, de trascendencia de algún tipo? Pues, Camilo, ¿O hay gente renuente que no le entra a nadie, ni el diablo ni Dios? Yo creo que es difícil contestar esa pregunta, pero mira que la experiencia que nos acaba de dar el padre es muy importante. Su cerebro no estaba hecho, porque si hubiera estado hecho para la religión, quizás mucho más temprano él se hubiera dado cuenta. Es en la realidad, cuando él ya tenía 19 años, cuando él quiere interpretar la realidad que se le presentó en esa visión, es que su cerebro despierta y se vuelve religioso. ¿Será que él tiene esos genes, el VMA2? No lo sabemos, es muy difícil decir eso, pero yo creo que la experiencia del padre reafirma lo que dijimos hace un rato. Es el cerebro el que se da cuenta de la realidad y el que crea a Dios. Doctora Sarre, relación entre depresión y algún tipo de fe de la índole que sea, o relación entre, digamos, accidentes cardiovasculares o situaciones muy estresantes y la fe. Mi pregunta es, Tiene impacto. ¿la religión nos ayuda a vivir mejor? Mira, y tú mencionabas antes algo que es muy interesante. Indudablemente sí. Si vamos, y mucho también la espiritualidad. Si vamos con ese concepto de empatía, de dar, de sentir, de vivir plenamente de una forma linda, de perdonar, de dar, por supuesto que todo eso nos va a ayudar, nos va a calmar, nos va a traer ese sentido de balance, la presión arterial, o sea, todo nuestro sistema va a beneficiarse de ese tipo de creencia, de ese tipo de actividad que es tan linda y que nos hacen humanos en el sentido. Pero tú mencionaste algo. Ha dicho una cosa clave, que nos hace humanos, porque solo las únicas criaturas de la creación o de la evolución que pueden sentir esto somos nosotros. Bueno,
No, doctora, si usted me dice que mi perro Lucas siente eso, Bueno, ya yo lo adoro. Tú lo dices. Si me dice que Lucas siente eso, ya le regalo la casa y los 2 carros. Pero ahora bien, también esas creencias pueden traer tanta angustia y tanta desesperación al ser humano, en el sentido de que, por ejemplo, el deprimido rechaza, el deprimido se encoge, el deprimido no acepta, el deprimido no abre posibilidades. Así que el que es obsesivo compulsivo puede obsesionarse con la religión de una forma que le daña. Así que todo depende. Para eso están ustedes, los pastores, los curas. No, pero comprende lo que te quiero decir. Perfectamente, que puede ser bueno y puede ser malo. Exacto, que uno puede, depende del camino que uno esté pasando. Depende mucho de qué impacto va a tener en nuestras vidas. En todas las religiones. En todas las religiones. Ahora, yo pregunto, ¿quién no siente una tranquilidad extraordinaria u ordinaria, pero tranquilidad al fin, cuando entra a una iglesia o cuando entra a una sinagoga? No todos, un templo? no todos, porque el que Ahora está obsesionado. estamos hablando de la religión como una medicina. Es decir, que nos sentimos tranquilos, que nos sentimos esto. Bueno, pero es que... Perdón, pero es que la creencia sí es lo mucho es. más que eso. Para Por pacientes supuesto. con cáncer lo es. Es mucho más que eso. Dice cuenta que con los pacientes para pacientes de con les da cáncer, un confort pacientes con extraordinario. cáncer que son espirituales y que son religiosos, soportan mejor Claro, las pero, quimioterapias, doctor, soportan mejor los tratamientos que los que no lo son. Claro. Para cualquier paciente, para los Exacto. niños. Ustedes lo están tratando como si fuera una medicina, como si fuera la Es que es una religión. Para las medicina. personas religiosas es sí lo una es. Mucho más que la medicina. medicina. Para Es las mucho personas más que la religiosas medicina. sí lo Mire, es. doctor, con su permiso, mire, usted centra toda la evolución, y la doctora también, en el cerebro. Aquí estamos hablando de la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué es primero, la conciencia o la materia? Usted piensa que es la materia, yo pienso que es la conciencia, y el pastor piensa que es la conciencia. Estamos mitad, Las mitad. personas- No, Dos a mitad y dos. mitad no. O usted cree que se origina en el cerebro o usted cree que se origina en la conciencia. Es un problema de creencia, es un problema de fe. Además, voy a decir algo. Tanto es admisible que Dios crea al hombre como que el hombre va creando a Dios a medida que su conciencia progresa. Porque el concepto que cualquier hombre tiene de Pero Dios eso le ha no es igual pasado para al todos. padre. Al padre Cada le ha pasado hombre, eso a los si me 19 permite, años. Él ha creado si- a Dios a los 19 años. ¿Lo escuchó usted? Doctor, Pregúntele otra vez. Yo no estoy hablando del ángel, yo no estoy hablando del ángel. Yo estoy hablando del punto de vista de que se parte. Usted parte que es el cerebro. Ahora bien, el Señor cree, él cree. Es una experiencia mucho más que una medicación. Ustedes lo ven como una cosa utilitaria, que me tranquilicé. No. Claro, sí, me tranquilicé para el cáncer. Porque usted cree en Dios. Lo que ¿Usted cree en el Dios? padre nos ha dicho es de que él no era agnóstico No, a los respóndame. 19. ¿Usted cree en Dios? Yo sí ¿Usted creo en cree Dios a doctor? través de mi madre. Eso yo lo creo. A través de su madre. Bueno, Sí, imagínese. señor. Reverendo. Y lo he dicho muchas adelante, veces por aquí. favor. Seguimos hablando acerca de la conciencia, pero la conciencia es algo que no podemos ver. El cerebro lo podemos ver por medio de la ciencia, por medio de la tecnología nueva, podemos entender cómo la fe, cómo la creencia en Dios, cómo la religión ilumina ciertas áreas del cerebro, donde entonces eso produce un efecto positivo en el ser humano. Pero la conciencia, ¿dónde está la conciencia? Claro, debe estar aquí de algún lado. Pío-time, ¿verdad? como decían los niños en Cuba, Pío-time, que ahora me doy cuenta que decían Pío time. Es Pío time. Pío-time, nosotros decíamos Pío-time. Ojo, pero la doctora ha dicho algo puntual, ¿eh? Para los fanáticos religiosos, todo lo que estamos hablando es letra muerta. Porque en nombre de Dios empiezan a matar, cogen las páginas amarillas y son Absolutamente. capaces de matar desde la A a la Z. Absolutamente. O sea, que Dios no nos afecta a todos por igual. Exacto. Por supuesto. Regresamos enseguida. Exacto. Por supuesto. Bueno, ustedes saben que hay una ley que no escrita que dice que los mejores programas de televisión es en la pausa de publicidad. Esto ha estado calientísimo en las pausas de publicidad. Doctor Huerta, de acuerdo a las investigaciones neurológicas, lo que se ve en los scans, que son esas máquinas para mí milagrosas, esos pequeños milagros cotidianos que se dan. Por ejemplo, la incidencia del ritmo cardíaco me dicen que baja extraordinariamente cuando alguien reza, o cuando alguien medita, o cuando alguien toma un rosario. Yo recuerdo que mi suegra, nada más tomar los rosarios, que nos envía, por cierto, con mucho cariño Pepe Levi de Jerusalén, mi suegra sentía una paz, y yo le decía, dámelo, para quitarme las pastillas. En serio.
¿Eso es serio lo que estoy diciendo o es una falacia? Por supuesto que es serio y eso ocurre y yo lo veo con los pacientes muchísimo. Cuando los pacientes son espirituales, le llamamos por decir algo, no necesariamente religiosos, pero espirituales, son personas que meditan, son personas muy tranquilas y esa meditación y ese centrarse en sí mismos los relaja, les baja la presión y como dije hace un momentito, hace que toleren mejor los tratamientos del cáncer, etcétera. Es decir, sí, eso es real y eso está demostrado y eso demuestra que el cerebro tiene un efecto muy importante a través de hormonas y a través de sistemas en el organismo para causar ese tipo de efectos y al revés. Obviamente, y eso lo vemos en la vida diaria, el estrés del tráfico, el estrés de la vida te vuelve al revés y te hace ansioso y te hace cometer actos que después se arrepiente la gente, ¿no? Reverendo Martínez, tengo un minuto. ¿Cómo hacer para que la religión no se convierta en un boomerang y para que la gente no deje de confundir de una vez y por todas la fe con el fanatismo? Sí, de acuerdo. El fanatismo son personas que creen en algún tipo de concepto religioso, pero lo interpretan incorrectamente. Se cree que son los únicos y cualquier tipo no hay más de opinión religión alrededor. no se puede resistir. No es que traten de exponer lo que creen para que el ser humano pueda escoger por sí mismo lo que desea. La libertad viene de Dios. Aquellos que se oponen, todo tipo de dictadura, ya sea religiosa, política, eso no es del Dios, eso es del diablo. Por tanto, ese tipo de persona que se considera religiosa realmente interpreta incorrectamente Dios. Dios nos ha hecho con el libre albedrío la posibilidad de poder escoger y decidir por nosotros mismos. No nos ha creado como robot y por eso se convierten como fanáticos, porque quieren imponer como una dictadura su religión al resto del ser humano. La religión verdadera es la que cree en Dios, pero le permite al ser humano seleccionar, ama al prójimo, ayuda al ser humano, trata de hacer lo mejor posible para la humanidad, entendiendo que no somos perfectos, pero buscamos realmente bendecir a nuestros hermanos de cualquier tipo de creencia o religión, o que no tenga ninguna también. Lo que está claro es que más allá de lo que piense cada quien y de cómo nos han educado a cada quien, porque la religión viene de papá y mamá, viene en la leche materna, al margen de todo eso lo que está pero clarísimo es que todos necesitamos de alguna manera o un angelito a la guarda o un Dios, o por lo menos alguien que nos pase la mano y que nos abrace en los peores momentos. Pausa y regresamos enseguida. Ahora esta mesa va a ser gala del eslogan, del lema que decimos siempre en este programa de que hablando se entiende la gente. Una pregunta directa que le hizo Jorge Dávila al doctor Huerta. Y este es el momento no del vía crucis, porque no. Del arrepentimiento. No, ni del arrepentimiento, del mea culpa. Correcto. Adelante, te cedo los últimos minutos. Doctor Huerta, esto entre usted y Dávila nada más, y América Latina, nada más. Doctor, yo le hice una pregunta que si usted creía en Dios o no, no para acusarlo ni para... yo quería llegar a que si usted creía en Dios, usted creía en la independencia de la conciencia. Era una pregunta teórica que no pude llegar al final. No quería usted, no quería, y creo que fue que al quedarse por la mitad parece improcedente y me hago un mea culpa en este caso. Yo lo que quería era preguntarle, doctor, usted es un científico, usted dice que todo se origina en el cerebro, pero ¿usted cree que la conciencia es independiente del cerebro o no? Esa era la pregunta que yo le hacía. Y dispense por haber sido intempestivo. No, de ninguna manera. Los médicos pensamos que la conciencia es producto del cerebro y por eso estudiamos lo que se llaman niveles de conciencia, que va desde la alerta hasta el coma. Exactamente. Desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, entonces no se reconoce la conciencia. Existe segregada por el cerebro, como decía creo que un científico en la Edad Media, etc. Pero volvemos a la pregunta que le hizo. Doctor Huerta, ¿usted cree en Dios o no cree en Dios? Exactamente. Ya, él lo contestó. Nacemos y al nacer y al desarrollar es que creamos el mundo en el que vivimos y el mejor ejemplo, vuelvo a repetir, es el autismo. El niño retrocede en su relación con el medio ambiente y eso se llama autismo. Bueno, ¿Me acepta las disculpas? ¿Me acepta las acepto, doctor? Con todo gusto, ningún problema. Hombre, claro que la acepta. Es más, yo creo que era innecesario armar todo esto porque siempre hay muy buena onda y usted es una persona muy parsimoniosa y muy tolerante. Claro. Gracias a todos por haber estado en esta mesa. Gracias por haber hablado de estos temas y algo que a mí me encanta porque es una frase que es una frase que nos viene bien a todos. Que Dios nos bendiga a todos. El Dios de la índole que sea, que nos bendiga a todos. Mucha paz
mucha tranquilidad, buena suerte. Chao. Ahora va a haber alguien que diga, pero